Cuando alguien sale de caza, suele ser en medio del bosque o en un bosque desierto, el escenario perfecto para una historia de terror. Estas 3 historias supuestamente reales muestran lo que puede salir mal cuando se va de caza. La primera historia me la envió en junio un hombre llamado Robert Sherman. Su historia está ambientada en el norte del estado de Nueva York, un lugar que conozco. Esta es su historia. Soy un ávido cazador desde que mi padre, que vivía antes que yo, empezó a llevarme de excursión todos los días. El sábado se me ocurrió transmitir esta tradición también a mi hijo, y así surgió esta historia. Mi hijo Peter tenía 10 años. Pensé que era una buena edad para introducirle en el mundo de la caza. Armé a Peter y a mí con rifles de francotirador Remington modelo 798, pero lo cargué hasta que encontré el lugar donde suelo encontrar caza. Podríamos haber utilizado la torre de caza de ciervos escondida en lo más profundo del bosque, pero supuse que no sería la mejor experiencia de iniciación. Le entregué el rifle cuando estuvieron preparados. Ya le había enseñado lo básico de las armas de fuego, así que no era como si le llevara allí sin experiencia. Opté por quedarme quieto la primera vez, ya que era más fácil para él, y me di cuenta de que había mucha más espera en las sesiones futuras que implicaban métodos de caza más avanzados de lo habitual en este lugar. Me di cuenta de que Peter se aburría constantemente, bostezaba y suspiraba, y eso me decepcionó. No quería que pensara que este deporte era tan aburrido, así que recogí nuestras cosas y le dije que nos íbamos. Parecía que se estaba excitando un poco con la emoción y eso me alegró porque en cuanto empezamos a andar oí pasos, en silencio puse el brazo delante de Peter, una señal para que levantara el rifle, cosa que hizo con impaciencia hasta que vi la cabeza de alguien asomando por un árbol a lo lejos. Inmediatamente bajé el rifle, un poco decepcionada pero también aliviada de que Peter no hubiera disparado. Le hice un breve gesto de disculpa con la cabeza y él ya había desaparecido detrás del árbol. ¿Era otro cazador? No podría decirlo, pero por lo que pude ver de él, incluso en la distancia, había algo desagradable en su rostro. No podía distinguir qué era. A estas alturas era extraño ver a alguien tan adentrado en el bosque, y este tipo no tenía mucha pinta de cazador, así que me fui en dirección contraria con Peter para estar seguro, pero seguía sin haber rastro de ciervos. Peter, como era de esperar, me preguntó por el hombre, por quién creía que era, y yo le dije que no lo sabía y que no creía que tuviéramos que acercarnos a él. No quería mentirle. Unos minutos después, Peter empezó a quejarse. Tenía hambre, yo también tenía bastante hambre, así que paró y deshizo nuestros bocadillos. Me decepcionó mucho que aún no hubiera pasado nada mientras me comía mi bocadillo. Volví a oír pasos a lo lejos. Peter también lo hizo e inmediatamente cogió su rifle y disparó. Mi corazón se desplomó en esa dirección cuando vi al mismo hombre de antes mirándonos desde otro árbol. Volví a bajar el rifle de Peter y noté que ahora parecía un poco incómodo. Le dije que esperara allí mientras yo me iba. Caminé hacia el hombre, tratando de prepararme emocionalmente para la confrontación con él. A mitad de camino me detuve y pensé, ¿qué demonios estoy haciendo? Mi hijo está ahí mismo. No corrimos, simplemente volvimos a la carretera. En mi mente esperaba que se rompiera una rama o crujiera una hoja detrás de nosotros y, cuando lo hizo, le di un codazo a Peter para que siguiera. Furiosa, me di la vuelta y me abalancé sobre el hombre que, una vez más, estaba de pie detrás de un árbol observándonos. Diría que aún estaba a unos 9 metros del árbol cuando me perdí de vista detrás de él y entonces oí un ruido sordo como si algo hubiera caído al suelo. Tenía mi pistola cargada en la mano mientras caminaba con cautela hacia el árbol. Ni siquiera dije una palabra. Cuando llegué allí, sentí como si todo a mi alrededor se hubiera derrumbado en lugar de existir, y lo único en lo que podía concentrarme era en la cabeza que yacía boca abajo en el suelo frente a mí. Ni siquiera miré hacia arriba o alrededor del árbol para ver quién la había dejado allí. Simplemente me tiré al suelo, corrí hacia Peter y le dije que corriera. Llegamos a casa sanos y salvos en 5 minutos y yo lo hice al 100%. Estoy segura de que no nos siguieron, pero me quedé despierta toda la noche para garantizar la seguridad de mi familia. Al día siguiente, me enteré por mi mujer de que 2 cazadores habían desaparecido de la zona.
Entonces llamé a la policía e informé de lo que había presenciado, y por supuesto tuve que ir sobre seguro durante mucho tiempo, al menos unos meses, antes de volver a cazar con mi hijo. Desde entonces he vuelto a cazar con mi hijo. La siguiente historia me la envió Nathan Selinsky hace apenas un mes y es más bien una mezcla de historia de acampada y de caza. Aquí está, fue la primera vez que cacé. Tenía 21 años, mis amigos Anthony Christian Tom y su novia Diana fueron a un parque en Colorado para cazar alces. Llevamos 2 tiendas separadas que eran sacos de dormir relativamente grandes, comida y bebida para 2 días y, por supuesto, armas. No sabría decirte ni el nombre. El rifle que Anthony me entregó era un simple rifle de caza. Sinceramente, no sabía qué pensar de matar a un animal vivo, que respiraba y que tenía tantas ganas de vivir como yo, solo por diversión. No me parece estupendo, pero era más o menos la 5ª vez que Anthony se ofrecía a hacérmelo, y sentí que tenía que decir que sí. Decidí que no iba a disparar a ningún animal. Aproximadamente a la mitad del camino Anthony se detuvo en un aparcamiento, desempaquetamos el coche y caminamos alrededor de 1 milla en el bosque antes de montar el campamento y lo primero que hice después de montar el campamento fue que todos seguimos a Anthony que estaba hablando con orgullo acerca de las técnicas de caza. Me gustaría tener a alguien con quien reírme de ello, pero todos los demás parecían estar tomándoselo en serio también. Intenté romperle las costillas a Anthony preguntándole si no era mejor dejar de hablar si no querías asustar a posibles presas. Se enfadó. Veía que se estaba tomando el asunto muy en serio. Me callé, y en ese momento, quiero decir mientras todo transcurría con normalidad, que no fue mucha durante nuestra cacería, nos cruzamos con un grupo bastante extraño de personas, 3 hombres bastante altos, sucios y con el pelo largo y pegajoso, parecían pertenecer a algún tipo de incubadora en lo más profundo del bosque. Nos miraron y asintieron con la cabeza cuando pasamos junto a ellos, uno a uno. Estábamos oficialmente asustados, puede sonar ridículo pero dadas las circunstancias era aterrador que estuviéramos en lo profundo del bosque, lejos de la propiedad, que por cierto estaba completamente vacía, y puede sonar exagerado pero estos 3 parecían criminales espeluznantes que por suerte podían ser peligrosos, aunque no nos siguieron, lo que nos permitió continuar tranquilamente con nuestra cacería. Anthony finalmente disparó a un ciervo, no encontramos ningún alce, arrastramos el ciervo de vuelta a nuestro campamento y esa fue nuestra cena para la noche. Anthony y Tom despellejaron el ciervo de una forma asquerosa y sangrienta y estoy bastante seguro de que también lo destriparon, pero yo solo lo vi unos segundos. Anthony nos hizo hamburguesas de venado que venían con bollos y todo. Anthony y Christian parecían dormirse rápidamente, mientras que yo tuve que dar vueltas en la cama durante al menos 2 horas. Siempre me resultaba difícil. Me dormía en los sacos de dormir. Estaba a punto de levantarme e ir fuera a mear cuando oí pasos procedentes del exterior de las tiendas. Abrí la boca para gritar el nombre de Tom o de Diana, pero me di cuenta de lo que pasaría si no eran ellos. Me quedé quieta y oí cómo bajaban la cremallera de nuestra tienda en un momento inesperado, así que eché la cabeza a un lado y me hice la dormida. Hubo una breve pausa antes de que volvieran a bajar la cremallera y esperé a que se movieran los pasos. Pasaron unos 5 minutos antes de que abriera la cremallera y empezara a arrastrarme hasta su tienda, entonces me di cuenta de que la cremallera aún no estaba cerrada, qué raro, pensé para mis adentros. Me acerqué con la esperanza de asustar a los 2 tortolitos, pero en lugar de eso cuando me acerqué lo suficiente vi a 2. En ese momento grité lo más fuerte que pude, más que nada por miedo pero también para despertar a todos. Anthony y Christian salieron corriendo de la tienda con sus pistolas y cuando los 2 hombres salieron corriendo de la tienda me di cuenta de que eran los mismos 2 hombres que habíamos visto antes. Tom y Anthony dispararon balas en su dirección para asustarlos, pero entonces ocurrió algo aún más aterrador. Después de que dispararan sus balas todos miramos a nuestro alrededor completamente horrorizados como los hombres que habían estado escondidos en los arbustos y detrás de los árboles antes. Salieron corriendo en diferentes direcciones. Intentamos despertar a Tom y Diana, pero parece que los hombres les habían inyectado algún tipo de sedante. No tuvimos más remedio que esperar a que se despertaran, lo que tardó una media hora.
Correr de vuelta al coche y caminar por el bosque negro como el carbón fue uno de los momentos más terroríficos de mi vida. No sabes quiénes eran todas esas personas, por lo que sabíamos podrían haber formado parte de una casa endogámica aislada, o incluso algún tipo de familia caníbal. No tenemos ni idea de lo que tramaban con Tom y Diana, pero nos alegramos de que todos saliéramos de allí sanos y salvos. Esta última historia viene de Jared, el velocista, y habla de su experiencia cazando de noche. Estaba cazando cerdos por la noche en el bosque cerca de mi patio trasero. Estaba escondido en la torre que había construido hace unos 10 años, por si alguien se lo preguntaba. Por supuesto, tenía visión nocturna conmigo. Supongo que soy lo que se dice imperturbable. Cazador, no quiero aburrirte con detalles innecesarios que alarguen la historia, así que seré breve y quiero que todo el mundo sepa que, aunque esta historia suene inverosímil y descabellada, no es más que la verdad y para nada. De hecho, me considero afortunado por tener siempre una historia tan terrible que contar, y mientras esperaba sentado en la torre a que se moviera, por fin llegó. Lo recogí y encontré la fuente, pero no era en absoluto un cerdo ni ningún tipo de animal. Esperaba que fuera un humano, un hombre con pantalones de chándal negros, zapatos negros y una sudadera negra con capucha sobre la cabeza, pero eso no era lo más extraño. Arrastraba un saco detrás de él, mi corazón empezó a acelerarse, estaba bastante seguro de que era eso. Fui testigo de cómo este tipo intentaba enterrar un cadáver y no dejaba de mirarle, pero entonces aminoró la marcha y juro por Dios que parecía que giraba la cabeza hacia mí. Me agaché bajo las paredes de madera de la torre y me estremecí. Sí, lo hice. Tenía una pistola, pero la sola idea de usarla contra un ser humano me aterraba. Seguí rezando para que Dios no me hubiera visto. Tendría sentido que pudiera, aunque aquí dentro está prácticamente oscuro, o al menos esa era mi segunda lógica. Me pareció una eternidad mientras esperaba a que los pasos se movieran en otra parte del follaje, pero no oí ningún paso, solo el sonido de un pie golpeando una de las tablas de madera de las escaleras de la torre. Sentí que toda la torre vibraba y temblaba, porque en ese momento había 2 peldaños más que subían por la escalera. En el fondo me preguntaba si podría disparar a alguien, pero por alguna razón quienquiera que estuviera allí abajo decidió no subir hasta arriba, según oí. Saltaron de nuevo al suelo del bosque y empezaron a arrastrar la bolsa. Creo que me quedé congelado como una estatua durante al menos 10 minutos antes de volver a mirar por encima del saliente. No parecía haber moros en la costa. Tenía que volver a casa y avisar a la policía inmediatamente. Salté por la cornisa y bajé por la escalera. Encendí la linterna, lo que en retrospectiva fue una decisión estúpida teniendo en cuenta la situación, y corrí hacia mi casa. Solo pude correr unos 10 segundos cuando oí los pasos rápidos y maníacos que hacían crujir los cables detrás de mí. Miré por encima del hombro. Allí estaba, a escasos centímetros de mi cara. Me giré y le disparé en el hombro. Se detuvo y gritó de dolor, y aproveché ese momento para terminar mi camino a casa. En retrospectiva, debería haberlo retenido como rehén de alguna manera, pero ahora no importa. Llamé a la policía, que apareció en 15 minutos con un equipo de búsqueda completo, y los llevé a todos al bosque, al lugar exacto donde le había disparado. Había un rastro de sangre, tenue pero claro, que se extendía por las hojas y conducía más allá de la bolsa para cadáveres que incautó la policía, finalmente, directamente al loco que se escondía bajo el tronco de un árbol. Fue detenido y acusado del asesinato de Hinchin Saganaki, propietario de una tienda japonesa de la esquina. No conozco toda la historia que hay detrás, pero sé que no la olvidaré ni la contaré el resto de mi vida.